Sonic. Listo el pelo y eso, no lo voy a tocar más hasta que me peine, que va a ser recién como las 4 de la tarde más o menos. Ahora creo que son 11:30, lo hice muy tranquilo. Igual a mí trabajar con la buclera me lleva mucho más tiempo en el pelo porque son mechones más chiquitos. Tenerlos ahí en la buclera y demás, como que me lleva más tiempo que hacerlo con planchita. Pero también lo hice bien tranquila. O sea, a mí lo que me gusta de las previas para ir a un evento es eso, arreglarme tranquila. Nada de las apuradas y para eso empezamos bien temprano. Lo voy a dejar ahí. Fíjense que todas las ondas las hice para el mismo lado porque después cuando yo desarme esto, quiero que me quede toda la onda junta. Me encanta cómo queda de un lado, o sea, una onda para un lado y la otra para el otro, pero no se va a lograr el objetivo que yo quiero en toda la cola. Así que bueno, ahí está. Pelo listo. Bueno, amigas, ya comimos, hicimos unos sanguchitos. Siempre que tenemos un casamiento que sabemos que vamos a comer bastante, tratamos de hacer como un buen brunch y ya. Ahora 1 de la tarde y ya voy a empezar de a poquito a maquillarme. Franco se fue con África, se la llevó a lo de mi mamá, así pasa el día ahí hasta mañana porque van a ser muchas horas que no estemos y no la puedo dejar acá. Así que se fueron y el lugar acá, ay, qué paz mental, qué silencio, qué placer. Amo que estén, pero también que necesito un poco de silencio mal. Ayer fue y me di cuenta, porque yo ayer a la mañana me maquillé y no lo tenía. Y en el transcurso del día, tipo el mediodía, vi este grano, que si bien no está tan ahí, tan fuerte, pero me da una gana de explotarlo. Pero no lo voy a hacer. Estoy con un brote en la frente hace ya varios meses. No sé muy bien a qué se debe. Y también me sale como en esta parte del pecho. Me acompleja, me gustaría no tenerlo, sí, claro, pero bueno, no sé, ya le hice exfoliante, ya uso tónico, astringente, todo, ahí está. Vamos a empezar con el maquillaje. Lo voy a dejar bien completito, detallado en las otras redes sociales porque tengo una sola forma de grabar, o sea, tengo solo un aparato que es el celular hasta el momento y tengo que decidir, o lo grabo horizontal o lo grabo vertical, pero lo voy a grabar vertical por lo menos a la parte del maquillaje. Se los voy a poner un par de clips acá. Pero si lo quieren ver completo, vayan a buscarlo en TikTok y en Instagram y síganme por ahí también. Las inspo que tengo, el vestido que me voy a poner es azul, es estampado, tiene como un caballo con unas estrellas, no sé, medio raro, puede ser para algunas personas. No está nada mal, pero el fondo es azul y tengo ganas de maquillarme los ojos azul. Tengo tiempo, tengo ganas, unos así medios plateaditos que viran un poco al lilito. No sé, voy a hacer sobre una mezcla acá también. Acá tengo estos que son plateados. Vamos a hacer una mezcla y bueno, vamos a ver qué sale. Obviamente vamos a empezar por los ojos. Con brillo hasta donde no te imagines. Yo de repente digo, confía, tranquila. ¿Cómo hago? Algún maquillaje me dure toda la jornada y es básicamente esto que estoy haciendo ahora. Bueno, amigas, look final. Solo me quedan los labios. Me voy a terminar la boca después, antes de irme. Que me quiero terminar el pelo y cambiar y demás. Pero este es el maquillaje final. A mí me encantó. Hay que ver el todo también. Hay que esperar a que me cambie y que me arregle el pelo. A mí el pelo así. Donde yo donde yo me rompa estos rulitos, el pelo hermoso, bomba, para mí es una bomba. Pero siento que no va con la onda del vestido porque el vestido de la espalda es alta, tiene hombros, mangas. Siento que mucho mejor con el pelo atado. Aparte, a mí me pasa una cosa que cuando yo voy a eventos, me gusta tener el pelo algo atado. Así sea media cola, medio recogido, una pincel, algo. Porque si no siento que me la paso manoseándome el pelo. Y yo no soy experta en pelo, así que no tengo trucos para, no sé, no tocar
dejarme el pelo o que dure mucho más. Para mí como que esto es lo que puedo hacer en mí y prefiero eso, prefiero llevarlo atado, semi recogido, algo para no tener que estar manoseándomelo. En este momento son 3:40 y dijimos con mi novio que a las 4 ya deberíamos empezar a cambiarnos. Él ahora está durmiendo una siesta como buen hombre. Y bueno, a mí esto me encanta. A mí estas previas así en silencio. Yo lo disfruto mucho, 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 mucho. Ustedes saben que yo me maquillo todos los días para trabajar. Y cuando yo decido ser maquilladora, yo esto se lo he contado un montón, pero si eso es nuevo te lo vuelvo a contar. Cuando yo decido es porque a mí estos momentos, estas como, no sé si decirle transformaciones, pero estos antes y después, estas previas para un evento tan importante como el que tengo hoy, por ejemplo, que es el casamiento de una prima de mi novio, como que siento que, nada, me encanta este momento y trato de que el maquillarme todos los días no me lleve a odiar maquillarme, porque es algo que yo amo y yo disfruto mucho de hacerlo. Entonces trato de eso, de que cuando yo tengo un evento, dedicarme el tiempo que sea necesario, así sea que sean 3 horas para hacerme los ojos, porque creo que los ojos me lo hice con tanta paciencia, con tanta tranquilidad, que capaz que me llevó 1 hora hacer solo los ojos, pero a mí me encanta, yo lo disfruto. A mí este momento o sea, realmente lo tomo como una terapia. Estuve incluso sin música, relajada. ¿Lo podría haber hecho más rápido? Sí, sin dudarlo. Pero el hecho de que lo haga más rápido hace que también por ahí no llegue al resultado que quiero y terminas odiándolo. Por lo menos las pastillas postizadas no me hubiesen quedado bien. Terminas odiando todo esto y no es el objetivo principal. A mí me encantó. Estoy un poco en duda con las pestañas. No sé si me quedan un poco largas y cortarlas, pero bueno, vamos a primero terminar de armarnos y ahí voy a decidir, porque capaz que después cuando me ate el pelo como que el look va a quedar mucho más dramático y va a ser increíble. Por ahora lo vamos a dejar así. Otra cosa que tenía ganas de charlar mientras, bueno, me relajo antes de seguir con todo esto, que total tengo unos 10 minutitos, 10-15 minutitos, era eso de cómo a veces uno cree que tener la agenda llena, la agenda explotada es igual a ser exitoso, a tener éxito. Y eso es algo que yo aprendí una vez que me independicé. Al principio obviamente uno cree eso. Si no tenés nada, fracasando en tu emprendimiento, en tu trabajo. Hoy es 18 de octubre, es sábado, es temporada alta y no tengo nada. No tuve un maquillaje en todo el día. Sé que hay eventos, porque incluso yo voy a uno, y es de la familia de mi novio. Nadie me escribió para que la maquille. Esto también es un tema que yo ya hablé en uno de los podcasts, de cómo trabajar con familiares y amigos, y cómo yo trabajo, y que para mí esto es una profesión. Bueno, no es una profesión, lo es, o sea, no es que para mí, es una profesión, y yo lo ejerzo, y de esa manera también tengo que cobrarte, y es mi trabajo. Entonces, nada, todas las mujeres que van, ninguna ha optado por maquillarse conmigo o no me han consultado, bueno, se han resuelto con otra chica. Y eso voy, ya lo dije en el podcast y lo vuelvo a decir, que el hecho de que uno dé lugar a que otra persona, o sea, a cobrar, si vos cobras, tenés como, ok, das ese espacio y ese lugar a que la otra persona tenga el derecho de elegir maquillarse con otra persona por tiempo, por economía, por gustos, por lo que sea. Y está perfecto y yo no lo tomo para mal, al contrario, a mí hoy por ejemplo lo tomo distinto porque, bueno, el no haber tenido a nadie para maquillar me dio a mí empezar a las 10 de la mañana tranquila, hacerme el pelo tranquila, maquillarme 3 horas, llegar relajada. ¿Hubiese querido maquillar? Sí, por supuesto, me encanta, es mi trabajo, pero hoy no tuve nada. Pero el día de ayer, que ustedes lo vieron también en el blog, fue movidito. Tuve cosas que hacer, di clases, hice pestañas, maquillé a otra chica. Vengo hace varios sábados atrás, todos los sábados teniendo algo de trabajo. Y bueno, hoy casualmente fue un día que no tuve nada. Y eso me pasaba mucho cuando yo trabajaba como maquilladora para una marca, para una firma. Cuando recién comencé, que yo trabajaba por un sueldo de comercio y hacía horas extras que no eran remuneradas, pero yo estaba sin vida social. A mí eso me encantaba, era un trabajo que yo lo disfruté muchísimo, pero sí me llevó a separarme mucho de momentos especiales e importantes de amigas, de familiares, y hoy no tener nada en la agenda, yo me doy cuenta que no es signo de no ser exitoso,
que no es algo de que estoy fallando. Hoy no se dio, pero hace 4 o 5 fines de semana atrás que estoy todos los sábados haciendo algo que también por ahí me pierdo cosas, planes, pero estoy trabajando y esta vez que no tuve nada, bueno, lo disfruto de esta manera, busco la manera también de encontrarme conmigo, de hacer otros planes que por ahí cuando trabajo no los puedo hacer. No es que uno tiene que replantearse, che, escucha, ahora si venís un montón de fines de semana y no tenés nada, bueno, ok, sí, pero quería dejarle este mensaje como tener todos los días explotado, correr. Vieron que a veces uno también como tiene eso de, no sé, yo por ejemplo los lunes me los tomo, no doy servicios, respondo mensajes, edito cosas, pero trato de no tocar lo que sea maquillaje, trato de yo no maquillarme, de no tener nada. Y por ahí el lunes me levanté a las 10 de la mañana y bueno, pero hay gente que está corriendo los lunes que viene, va. Y para mí eso te mata el cerebro. O sea, para mí es, bueno, hay que relajarse también y hay que poder disfrutar de esos momentos y bueno, y no sentirse un fracaso en tu trabajo o en tu vida porque no tengas la agenda ocupada. No sé, yo disfruto mucho mi espacio personal, mi tiempo conmigo, que es algo que bueno, que por ahí sé que en época baja, en temporada baja nos pasa mucho no tener nada los sábados o por ahí te comparas mucho. Sé que hay un montón de colegas que están ahora trabajando y yo estoy acá tranquila. Bueno, tal vez esas colegas ayer no trabajaron o sí, no lo sé. Nada, un mensaje. Espero poder haber sido clara con esta idea. Y bueno, vamos a seguir porque ahora sí, vamos a prepararnos el pelito y a cambiarnos. Y ya estamos. Me siento como para marcar un poco mejor la cintura. Yo es lo que les decía hoy, como que se entrelaza todo y eso es lo que quería lograr. Vamos a maquillarnos los labios porque ya estamos y me voy a terminar de maquillar un poco el pecho. Así bajo bien acá y me quiero maquillar como esto de sarpullito ahí, o sea, que salió. Y el make-up al final me encanta las pestañas, me parecen espectaculares. Así que vamos a maquillarnos los labios. Miren, acá me sobró un poquito de base. Después de todo ese tiempo como que ya un poco se secó, le voy a poner apenas un poco de diluyente. Me va a quedar mucho más diluida, pero como total es para el pecho, mezclo ahí, toquecitos. Ahora obviamente que a eso le vamos a poner también una cremita con color, un brisito y toda la cosa. Claro, no trajimos lentes. Vida, somos tan puntual que somos impuntuales. ¿Ellos la eligieron? Tell you how I made a leave with me.